Esto es Colombia 4.0. Ya haces parte de la era de la inteligencia artificial. Ponte cómodo y disfruta de todo lo que hemos preparado para ti. Buenos días, damos la bienvenida a todos los asistentes a Colombia 4.0 edición Inteligencia Artificial. A quienes nos acompañan de manera presencial aquí en Corferias y quienes nos acompañan en nuestra transmisión vía streaming en la página www.col40.co. Los mejores speakers del sector TIC y de la industria digital en un solo lugar y de manera gratuita. Este evento, organizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, da a conocer la experiencia de personas que lograron que sus ideas del mundo digital se convirtieran en una realidad que transforma ahora su vida y su entorno. Bienvenidos a la era de la inteligencia artificial. A continuación, presentamos el panel Mujeres en el ecosistema de servicios financieros digitales, organizado por Colombia 4.0. Nuestras invitadas en la mañana de hoy son la moderadora Sandra Rubio de IMIX. Actualmente es la CEO de IMIX, una empresa fintech que ofrece tecnología que impacta en la eficiencia en los procesos de originación de créditos y gestión de recaudos, líder apasionada de la transformación digital. También es cofundadora de la comunidad de mujeres en fintech. Emprendedora fintech comprometida con la disrupción de cara a la inclusión financiera en Latinoamérica. También nos acompaña Juliana Matiz Vega de Inverstopi, ingeniera financiera con experiencia en gestión de proyectos, administración y negociación. Actualmente es la CEO y cofundadora de Investopi, una plataforma de formación y acompañamiento en inversiones en mercado de valores, criptoactivos, forex y otros instrumentos. También nos acompaña Gabriela Andrade de BID, experiencia de más de 18 años en banca multilateral desde distintos roles en el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Actualmente es especialista líder en mercados financieros en donde diseña y ejecuta proyectos relacionados con fintech, inclusión financiera, brecha de género, pagos digitales y blockchain. También nos acompaña Juliana Cadavid, presidenta de la Junta Asoface, abogada y PADE INALDE. Con más de 15 años de experiencia en liderazgo de empresas del sector real, B2B y fintech. Apasionada por las transformaciones, los retos directivos y comerciales, la consecución de metas y el desarrollo de equipo. Con ustedes el panel Mujeres en el ecosistema de servicios financieros digitales. Gracias. Bueno, pues encantadísima de estar en esta gran fiesta con estas cracks, a quienes no conocía. Eso en este mundo se encuentra uno con una gente maravillosa todo el tiempo, de verdad que qué honor. Entonces, hoy vamos a estar hablando, para los que están presentes y para los que nos están viendo en línea, de un tema fantástico y es un tema como de innovación, de tecnología, de empoderamiento financiero, de generación de riqueza, de escalamiento de negocios para el 52% de la población, que somos las mujeres, que tomamos adicionalmente como entre el 75 y el 89%, dicen, de las decisiones de compra del mundo. Y verlo con la óptica, ver a este gran segmento, a más de la mitad de la población, con la perspectiva de que es un segmento, es muy interesante. También vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de creación de negocios, porque estas cracks son líderes, han creado sus empresas, lideran grandes movimientos desde el BID, Gabriela, como corporativos. Entonces es una cosa muy bonita comentar y desarrollar desde nuestra capacidad, porque efectivamente estamos subrepresentadas
particularmente estamos subrepresentadas. Este 52% de la población que toma el 80% de las decisiones de compra, efectivamente somos muy poquitas en niveles directivos, solamente 27% de los cargos directivos son ocupados en juntas directivas por mujeres. Desde la perspectiva del emprendimiento y de la capacidad de hacer negocios, si bien iniciamos creando negocios, según las cifras locales de la Cámara de Comercio de Bogotá, cerca del como el 52% de los negocios son son fundados por mujeres, pero en la medida en que estos negocios comienzan a crecer, cada vez son menos y menos y menos las posiciones directivas que desarrollan las mujeres liderando negocios. Entonces, sí hay como unos temas que tenemos que romper, brechas de acceso a financiamiento, la capacidad de escalar esos emprendimientos y desarrollar esos negocios. Entonces, hoy vamos a estar hablando de un montón de temas muy interesantes, desde la capacidad de crecer, desde la capacidad de hacer negocios, desde la capacidad de escalar esos negocios, desde la capacidad de hacer inversiones financieras en instrumentos sofisticados, ¿no? Entonces vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes y qué bonito de verdad que nos estén acompañando y que podamos verlo con esta óptica. Entonces yo no las voy a presentar porque ya nos presentamos, pero lo primero que vamos a hacer es que vamos a presentarnos individualmente. Entonces, si a ustedes les parece, arrancamos con Juliana, hacemos nuestro pitch, ¿sí? Nos cuentas quién eres y de dónde vienes, por favor. Hola, ¿me escuchan? Gracias. Sandra, bueno, gracias por acompañarnos. Yo soy Juliana Cadavid, estoy representando a Asofase, que es la Asociación de Factoring Electrónico, pero más importante a quien estoy representando es que quiero contarles el camino que he recorrido para llegar a posiciones directivas e inspirar a quienes nos están acompañando presencial y virtualmente en cómo hacer ese camino, digamos, más fácil. Y me encanta que además estén nombres acá, porque la responsabilidad de lograr cerrar esas brechas y que nos acompañen más mujeres en esas posiciones no es un tema solo de las mujeres. Esto es un tema de sociedad y es un tema de mujeres y hombres. Yo hoy estoy en Asofase, pero desde hace muchos años me he preparado, soy abogada y estoy en posiciones directivas y fundé una compañía en la que trabajé durante más de 12 años. Ahora estoy cambiando a un nuevo reto que próximamente les contaré con una nueva aventura empresarial. Pero lo que les quiero dejar es ese mensaje. Siempre esa labor de las mujeres en posiciones directivas es una labor de sociedad, no únicamente de las mujeres. Entonces, para resumir, soy abogada de formación, me he preparado en los temas además comerciales, de liderazgo de equipos, represento a Asofase, que es la Asociación de Factoring Electrónico, que es el instrumento más importante de financiación hoy para las pymes en acceso a liquidez anticipada. Y quiero contarles hoy un poco, a través de la conversación que vamos a ir teniendo con Sandra y con mis compañeras, de cómo hacemos, qué tenemos que hacer las mujeres y los hombres, por supuesto, para inspirar a nuestras hijas y a las mujeres que tenemos al lado, para llegar a esas posiciones de liderazgo en las que todos las queremos ver, porque el rol de las mujeres es crítico en la toma de decisiones empresariales. Gracias, Sandra. Gabriela. Muchas gracias. Primero agradecer al Ministerio por esta amable invitación. Soy Gabriela Andrade, trabajo en el BID por mucho tiempo en temas de sector financiero y en particular FinTech y la relación de FinTech y temas de género. Entonces, hoy día yo les quiero dar un montón de datos que tenemos de los estudios que el BID hace tanto a nivel regional, que ha hecho en este país, un poco para que vean la problemática de estas brechas de género que tenemos, pero también las oportunidades que se abren si las mujeres son incluidas financieramente, porque realmente los beneficios de desarrollo son muchísimos cuando la mujer puede manejar adecuadamente sus recursos. Entonces, en esta conversación espero un poco desde mi lado y desde el lado como nuestro trabajo del BID, diseminar el conocimiento que lo que busca es lograr cambio, detonar cambios para mejorar la inclusión financiera de las mujeres y que más participen en la industria, porque una cosa muy interesante, las mujeres que trabajan en FinTech tienden a incluir a más mujeres o tener una mayor propensión a buscar la inclusión financiera. Entonces hay un círculo virtuoso muy interesante que podemos conversar. Hola, buenos días. Mi nombre es Juliana Matiz. Yo soy inversionista de la Bolsa de Nueva York
hace más de 15 años, tengo 32, y el tema financiero pues ha sido como el core de mi vida y me ha impulsado a llegar a muchos temas tecnológicos desde diferentes ámbitos, desde los mercados financieros, que pues tienen un componente tecnológico muy importante, y a través de todo el tema de crear empresa, de las criptomonedas. Hace 10 años creamos Investopi, que fue una de las primeras academias de mercados financieros en Latinoamérica. Hoy en día tenemos más de 250.000 estudiantes alrededor del mundo, y ha sido un camino por una parte de inclusión financiera, pero también un trabajo desde la construcción de empresa, desde el acercamiento a todo lo que tiene que ver con tecnología, y ha sido un camino muy interesante, como decía la otra Juli, de ver cómo ha ido evolucionando. Recién inicié yo en este mundo de los mercados financieros, éramos muy pocas las mujeres. Cuando arrancamos la academia no pasábamos del 3% los primeros años. Hoy en día tenemos una porción del 20% alrededor de mujeres, y pues parte del core de Investopi siempre ha sido esa inclusión de las mujeres en diferentes ámbitos financieros. Bueno, y yo soy Sandra Rubio, yo soy gerente y co-founder de IMIX, que es una empresa fintech que hace tecnología, plataformas tecnológicas como servicio, y nuestro foco es llegar a la última milla. Entonces nosotros desarrollamos acceso a servicios financieros para que entidades financieras tradicionales y no tradicionales puedan llegar con servicios de pago y servicios de acceso a financiamiento en poblaciones subatendidas. Adicionalmente, mi compañía ha servido a más de 3 millones de personas en 4 países de Latinoamérica, y el otro rol que tengo es el rol que me puse esta camiseta, porque esto es una cosa muy bonita de lo que estamos hablando, de co-creadora de la comunidad de mujeres en fintech. La comunidad como estructura es de naturaleza femenina, caótica, creativa, de tejido conectivo. Entonces creamos, y nuestro objetivo es crear y construir posibilidades para que efectivamente ese efecto de inspirar, ese efecto de crecer, ese efecto de conectar pueda desarrollarse en las mujeres que participamos del ecosistema fintech en Colombia inicialmente, desde empresarias, líderes de corporativos y en general todas las mujeres que están en el ecosistema fintech, justamente porque podemos construir más cosas colaborando y co-creando. Entonces vamos a comenzar esta conversación porque vamos a abordar varios temas. El primer tema que vamos a abordar es el tema de acceso a financiamiento. Acceso a financiamiento como cuando las mujeres somos clientes de los servicios financieros existentes en el mercado. Y Gabriela nos va a contar cómo se ve esto en números. Muchas gracias. El mensaje aquí es que existen brechas de género en todos los servicios y productos financieros que existen, tanto en la región e inclusive en el mundo. Entonces es un problema. Ahora, hay diferencias en estas brechas. Y tomemos el caso de América Latina. Es increíble que todavía tenemos 31% de las mujeres de la región que no tienen ni siquiera una cuenta, sea una cuenta móvil o bancaria. 31% no tiene acceso a una cuenta. Sí, perdón. Pero no solo que es enorme la proporción de mujeres sin cuentas, y sin cuentas no tienen ni historia crediticia, historia para poder buscar un crédito, no tienen cómo manejar sus recursos adecuadamente y de manera segura. Pero además la brecha de género en Latinoamérica es de 7 puntos porcentuales, que no se ha reducido desde la última medición que se hizo en 2017. Algo está pasando que tenemos que abordar para solucionar esto, porque la brecha de género global sí se ha reducido, pero no la de Latinoamérica, ¿no? Y los números se empeoran cuando vamos a otros tipos de servicios, como ahorros, como crédito. Entonces realmente es un problema de política pública que tenemos que resolver. Pero y no son solo brechas de género, también tiene brechas de financiamiento enormes. Tomemos las empresarias y las emprendedoras, ¿no? Estimamos, y esto se estima, pero creemos que es muy bajo, que las necesidades insatisfechas de las mujeres emprendedoras y empresarias de América Latina suman más o menos 93.000 millones de dólares.
Eso es el equivalente al PIB de República Dominicana, más que el PIB de toda Guatemala, de necesidades insatisfechas de las mujeres. Eso quiere decir que la mujer no puede crecer su negocio, que no puede entrar a más mercados, que no puede contribuir más al crecimiento económico del país para productividad. Entonces es un tema muy, muy importante. Ahora, aquí todos los presentes nos gustan los temas digitales, nos interesan. Ahí también tenemos estas brechas. Por ejemplo, pagos digitales en la región, los hombres son 11 puntos porcentuales más propensos a usar pagos digitales que las mujeres. Bueno, se explica porque no tienen cuentas también, pero inclusive las que tienen, los hombres las utilizan más. Y finalmente otros datos que tenemos ya en las fintechs de América Latina, ¿no? Cuando les hemos preguntado cómo es la composición de tus usuarios por sexo, encontramos que el 46% dicen que tienen usuarios mitad hombres, mujer. Eso es más o menos buenas noticias, 46 porque subió del 34% de la medición desde el 2018. Y para finalizar, un dato dado que, por ejemplo, los temas de factoring y de financiamiento, también encontramos, y esto es más preocupante, una baja participación de las mujeres en todo lo que es las finanzas alternativas. Por ejemplo, solo 22% de las mujeres de América Latina están recaudando fondos a través de estos esquemas innovadores y solo 23% de los que invierten, por ejemplo, en crowdfunding, en todo esto son mujeres. Entonces, también hay un trabajo para atraer más a las mujeres como usuarias y como inversionistas en fintech. Bueno, ¿y qué tipo de programas promueve BID para justamente desarrollar el cierre de estas brechas de género en acceso a servicios financieros? Una parte clave aquí son los datos. Estos datos que yo les he mostrado vienen de encuestas globales, pero es importante que cada país tenga muy buenos datos desagregados por sexo. ¿Por qué? Porque es lo único que va a permitir, uno, entender de verdad la problemática y dos, diseñar productos y servicios adecuados para las mujeres. Porque una de las causantes de estas brechas es que el sector financiero por muchos años ha creído que es neutral al género. Sí. Que yo no discrimino porque soy neutral al género, pero resulta que en los temas financieros las mujeres y los hombres tienen diferentes preferencias, actitudes y barreras que tienen que ser abordadas de una manera diferente. Y esto es importante, no estamos diciendo que hay que darle un tratamiento preferencial a la mujer, sino diferenciado y adecuado. Y para eso necesitamos datos. Entonces en el BID trabajamos mucho con datos y para demostrarle a los intermediarios financieros que es un buen negocio servir a la mujer. Porque no es solo que trae muchas ventajas de desarrollo, sino que es buen negocio. Entonces un poco es cómo mostramos datos para que esto suceda. Y bueno, además claramente también tenemos un enfoque de género en todos nuestros programas de financiamiento para asegurarnos que hay recursos que van a las mujeres. El último tema que quiero mencionar, que es también importante para el BID y que todos debemos pensar, es el tema de sesgos conscientes e inconscientes de género. Hemos hecho muchas investigaciones, muestran que hay sesgos de género en las decisiones crediticias, que lo que están dejando es a mujeres sin financiamiento o con financiamiento más caro o montos más pequeños. Esto a pesar de que los datos que existen, sea de bancos, de microfinancieras, en Latinoamérica y global, muestra que las mujeres son mejores riesgos, tienen menor mora, pero aún así hay estos sesgos con los que también tenemos que lidiar para poder resolver esto. Es una cosa como que uno se niega a veces a creer porque efectivamente como que si lo vemos y estamos acostumbrados a la realidad es así, ¿sí? Hay que verla con ojos críticos porque hay cosas que no estamos percibiendo. Ya hablamos desde la perspectiva de acceso a servicios financieros, pero vamos a hablar, aquí tienes tres emprendedoras fintech, desde la perspectiva de emprendimiento, en donde hay un problema enorme de acceso a los recursos que se requieren justamente para escalar, para iniciar el negocio, para escalar el negocio, para hacer crecer el negocio. El emprendimiento, las emprendedoras digitales, ¿cómo estamos? ¿Sí? ¿Cuál es esa brecha y cómo nos va como emprendedoras?
Primero, una cosa que es interesante de América Latina es que, y aprovecho para hacer una propaganda, ¿por qué? Porque estos datos que les estoy contando provienen de estos estudios que hacemos desde el BID, que se basan en encuestas a las fintech, ¿no? Y justo ahorita estamos en la 4ª edición, está abierta, entonces invito a todas las fintechs que no han participado, que participen de la encuesta, porque eso nos permite tener estos datos y contar estas historias, ¿no? Entonces, lo que hemos encontrado es que en América Latina el 40% de las fintech tienen una mujer en el equipo fundador, que ha aumentado desde la última medición, que era más o menos 35. De los datos existentes, esto muestra que la región es una de las más altas. Entonces, las mujeres quieren emprender. Ahora bien, el problema es que emprenden, pero no necesariamente encuentran todas las facilidades y el financiamiento para escalar, y sí hemos encontrado que aunque han mejorado, estas empresas fundadas por mujeres tienen menor acceso a financiamiento o tickets más pequeños que las de hombres, ¿no? Eso es también. Y ahí es importante, por ejemplo, el tema de inversión, de acceder a inversión, es un mundo donde importan mucho los contactos, por ejemplo, a quién conoces. Y ahí, por ejemplo, es importantísimo fomentar redes, fomentar grupos. Entonces, por ejemplo, estas como la red de Mujer Fintech o otras, o en general crear estos espacios donde las mujeres emprendedoras también puedan, ¿no?, conversar o puedan conocerse con otras inversionistas, son muy importantes también. Fortalecer el capital relacional es porque existe adicionalmente en nuestra mentalidad la aversión al riesgo, existe en nuestra mentalidad también como que a veces nos relacionamos un poco menos porque consideramos, porque tenemos los roles que atendemos en la casa y en la familia. Entonces, como que es hacer conciencia de ese tipo de cosas que existen, nos ayuda a observar y a corregir lo que está sucediendo. Entonces, pues de verdad que además en Colombia el ecosistema fintech es maravilloso y tiene una participación femenina muy importante, y qué dicha de verdad también visibilizarlo y apoyarnos para que podamos crecer y desarrollarnos un poco más. Entonces, muchas gracias, Gabriela. Juliana, ¿cuáles son desde tu perspectiva como empresaria, como líder, cuáles son esas competencias que tú piensas que tenemos las mujeres para desarrollar estos roles de liderazgo en este mundo? Bueno, yo creo que en el mundo de los servicios financieros, que digamos cuando hablamos de fintech, que es una palabra súper de moda ahora, los que nos acompañaron también en el foro de Gabriel, hoy decimos fintech, pero fintech no es nada distinto que decir tecnología al servicio de las finanzas. Pero aquí nos encantan las palabras, digamos, un poquito más modernas, y está bien, tenemos que estar a la vanguardia del mundo. Pero fintech no es nada distinto a eso. Y en las finanzas era un mundo dominado por los hombres, eso no es un secreto. Las mujeres le teníamos miedo a las finanzas, digamos un poquito de miedo a los números, y en el mundo STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, nos faltan muchas mujeres, y de eso ya vamos a hablar un poco más adelante. Pero en el mundo de las finanzas, digamos que era un mundo dominado por los hombres, y cuando empezamos a llevar mujeres, digamos que yo creo que yo soy no voy a decir de las primeras, porque mujeres hemos tenido siempre en esto, pero Juliana es una muestra, yo llevo 12 años caminando este camino, Sandra, digamos que es de las mamás de este ecosistema y todas la queremos y la valoramos porque nos abrió camino. Yo creo que llevamos una cosa muy valiosa, y es que las mujeres, aquí tenemos una súper representante de esto, las mujeres somos juiciosas, las mujeres somos disciplinadas, y las mujeres tenemos una cosa, y es que le ponemos ese toque amable a las conversaciones, que le ponen una cosa de mucho valor a la hora de manejar un cliente, a la hora de mirar los números con una mirada diferente, mirada, estoy hablando muy bien, pero le ponemos una cosa muy distinta a las conversaciones. Entonces, cuando hay mujeres en las mesas directivas, y esto es súper especial, hay un balance diferente a la hora de hacer cualquier análisis. Entonces, creo que las mujeres le dan ese valor distinto a un mundo que siempre ha sido dominado por hombres. Y esto empieza a ser, yo hablaba mucho con mi esposo en este sentido, y yo le decía, ¿tú qué ves distinto que hacemos las mujeres? Y él me decía, es que las mujeres, y aquí casi que se vuelve un paradigma en contra de los hombres, las mujeres son más juiciosas que cualquiera a la hora de hacer un análisis, y eso no es un secreto, porque hay un tema de disciplina y de valor que le pone a las mesas
como esa ponderación en los ejercicios que hace que las mujeres a la hora de estar en una mesa directiva y en un sector de tanta exigencia como el de los números, porque es que las finanzas son números fríos, le agreguemos un componente súper especial al análisis. Me parece que es como esa componente, ese saborcito diferente que le damos las mujeres al sector. Bueno, y finalmente de lo que se trata es que las inteligencias colectivas, los pensamientos complementarios, Exactamente. los pensamientos complementarios nos enriquecen como humanidad, ¿sí? Las visiones complementarias nos enriquecen como humanidad. A mí me encanta, yo soy súper fan de ciencia ficción y para mí lo máximo es la cabina donde se toman las decisiones en el Star Trek, ¿sí? Y entonces ahí hay una persona que es una dura y que ve comunicaciones, otra que es una excelente piloto y sabe hacer eso muy bien. Y entre todos coordinan y logran cosas extraordinarias. Entonces, qué lindo que en los espacios, y aquí vamos para allá, ¿sí? Donde se toman las decisiones, donde se definen las estrategias, podamos ver la realidad de múltiples maneras, ¿sí? Hablemos entonces de C-Level, de esos espacios donde se toman las decisiones. Cuando uno llega a una junta directiva y todos tienen la misma camisa, la misma corbata, el mismo esfero, pues todos están pensando igual. ¿Cómo es esto de que podamos pensar diferente y complementariamente para mejor tomar decisiones? Me encanta esa pregunta, pero primero me encanta porque lo primero es hablar de C-Level. Ahora nos volvimos el país de los anglicismos y primero hablábamos de vicepresidentes, directores. Esto no es nada distinto de cómo llegamos a niveles directivos de toma de decisiones. Yo les voy a contar una experiencia. Mi primer trabajo, yo comencé siendo asistente jurídica en una compañía muy grande, una de las ensambladoras de motos más importantes de Colombia, completamente fuera de este sector. Y mi primer jefe, cuando vio que yo tenía tatuajes, me dijo, ¿y usted tiene tatuajes? Yo le dije, sí, pero es que los que piensan no son los tatuajes, soy yo. Y eso va unido a lo que acaba de decir Sandra, de cómo personas que somos distintas hacemos valor en esa construcción colectiva. Se los digo porque no se dejen nunca intimidar de cómo siendo distintos sumamos a esa construcción colectiva de pensamientos. Simplemente quería cerrar eso, pero ahora contesto la pregunta. Hay una cosa que yo siempre les digo a mis hijos, yo tengo 3 hijos, 2 hombres y una mujer, a los 3 los hemos educado exactamente igual. Si los 3 van a Kumon, van los 3 a Kumon. Si los 3 van a clases de física, van los 3, porque creemos en las oportunidades igualitarias. Pero hay una cosa que es crítica, la suerte ayuda a los preparados. Y así parezca mi mamá diciéndolo o mi papá, no hay nada más cierto que eso. Entonces, lo que hay que hacer para llegar a las posiciones directivas es prepararse todo lo que podamos, en competencias duras, que son las competencias técnicas, en las competencias blandas, que uno nunca se acaba de preparar, digamos que las competencias blandas se construyen todos los días, y en esas, digamos que yo no sé si se llaman competencias o capacidades como psicosomáticas, que nos preparan y que a las mujeres nos cobran muy duro, porque siempre dicen que las mujeres somos lloronas, que las mujeres somos dramáticas, que las mujeres cuando estamos en una junta no pueden decir una palabra, no pueden decir una grosería porque no vayan a decir eso, que es que hay una mujer y va a hacer drama. Las mujeres tenemos que fortalecer el carácter, digamos, más que los hombres en ese sentido, porque tenemos que estar más preparadas. En Medellín decimos más preparadas que un yogur, es verdad. Las mujeres nos tenemos que preparar el doble para hacerlo. ¿Pero por qué? Porque tenemos que entender que estamos a la par de cualquier reto y a la par para trabajar con nuestros compañeros hombres para ser verdaderos pares. Y ahí lo que tenemos que hacer es precisamente estar siempre trabajando en esas competencias para que cuando lleguen las oportunidades no nos dé miedo tomarlas, no nos dé, digamos, ni siquiera dudemos si estamos a la altura del reto. Yo en mi experiencia cuando llegué a la primer compañía que pude tomar, estaba listísima para hacerlo, pero cuando llegó, me hicieron la primera invitación, yo dije, pero es que yo no sé de finanzas, pero es que yo no sé de ventas, y la persona que me invitó al proceso me dijo, Juliana, llevas 12 años vendiendo números. Entonces ahí es una invitación, lo que yo siempre les digo a mis hijos, la suerte ayuda a los preparados. A todas las mujeres y a los hombres que nos están acompañando y que seguro tienen mujeres en su entorno, invítenlas a que se capaciten en todo, competencias duras, competencias blandas,
y como los temas, yo no sé si la palabra es psicosomáticos, psicosociales, no sé cuál es, pero como fortalecer el carácter de adentro hacia afuera. Ay, me encanta lo que dices, absolutely, ¿sí? Autoconfianza, ¿sí? Aprender a manejar el riesgo. Pero es que estamos aquí en este momento todos, el mundo mundial, replanteándose. Estamos, inteligencia emocional, competencias blandas, aprender a aprender y que la vida sea un camino de aprendizajes. Entonces, yo este año creo que me he tomado como unas 4 o 5 certificaciones de diferentes temas, o sea, aprender. Y hoy por hoy, que hay tantas oportunidades en línea para aprender tantos temas, o sea, eso es podcasts, audiolibros, cursos, academias en línea. Aprovechen esas oportunidades porque efectivamente no solo competencias duras, programación, analítica, aprovéchenlas, ¿sí? Sandra, las blandas. Es que hoy, ¿por qué está fracasando la gente en las organizaciones? Y perdón que te interrumpí, pero es un tema que ahorita hablaba con una persona que está allí, que estuvimos conversando afuera. ¿Por qué fracasa la gente joven hoy en las organizaciones? No están fracasando por las duras. Llegan personas súper preparadas en las duras, pero entran, tienen la primer dificultad con un compañero de trabajo y van y renuncian. Hoy las organizaciones están buscando personas que además en las competencias blandas quieran trabajar en equipo, quieran ser capaces de tener la palabra más de moda que todos la aprendimos en la pandemia. Si les digo todos van a decir silencia, resiliencia. Necesitamos tener personas que quieran enfrentar la adversidad, pero que lo quieran hacer con gusto, que quieran hacer carrera en una compañía. Yo no estoy diciendo que se queden 25 años como se quedó mi mamá, los papás de ustedes, que solo concebíamos la vida de trabajar en una empresa desde que nazco, crezco, me reproduzco y muero. No, pero también hay que pensar en la vida cómo hacemos para construir trabajo cooperativo, colaborativo, de co-creación, y para eso se necesita soltar un poquito, abrir las alas, querer trabajar en equipo, y eso necesita competencias blandas. Absolutamente, para los hombres y para las mujeres, para todo el mundo. Para todos. Esa es la revolución que estamos viviendo, construyendo una sociedad que piense, actúe de manera diferente. Y aparte del tema de fortalecer esas competencias y desarrollar esos modelos de educación, desde la perspectiva de inclusión financiera con enfoque de género, ¿qué acciones podemos establecer desde el mundo de tech, de fintech, para lograr esto? Yo creo que más que desde el mundo fintech, yo creo que ahí sí tenemos que hacer un tema educativo, cultural muy importante, Sandra, porque es que, lo dijo Gabriela, tenemos unos temas de brecha de género que yo podría decir, no, llamemos al ministerio y hablemos de que llevamos educando a las personas hace 50 años igual, entonces tenemos que cambiar el currículum educativo de los colegios. Pues una maravilla, pero eso se escapa de nuestras competencias. Pero hay pequeñas acciones que sí están en esa cercanía de todos. Yo se los dije ahorita, el tema de STEM. En estos días hablaba con una persona de una universidad súper prestante en Medellín y nos contaba que a una de las ingenierías se postularon 4 personas y a comunicación social se postularon 550. Entonces tenemos un tema ahí, todo el mundo quiere ser ahora youtuber, influencer, pero nadie quiere trabajar en las carreras técnicas, ni nadie quiere estar en STEM. Entonces, si queremos un país diferente y que definitivamente somos una potencia, como lo dijo Gabriela ahorita, del ecosistema fintech, pues desde nuestros entornos tenemos que promover la educación en tecnología. Todos los que tenemos personas cercanas, primero necesitamos desarrolladoras mujeres en todos los ambientes. Yo lo hablaba contigo y te lo decía, trabajo para los desarrolladores hay el que quieran, y lo hay en trabajos locales y en trabajos de compañías que están contratando offshore para colombianos. Y también tenemos que trabajar en ese tema paritario, donde ese labor del hogar no es solo de la mujer. La labor de educar hijos no es solo de la mujer de la casa, es una labor de pares. Cuando estamos viviendo en pareja, criar a los hijos, las labores del hogar, lavar los platos, lavar la ropa, es una labor de la pareja. Porque en ese sentido la mujer también, cuando accede a roles directivos y eso, pues no tiene que renunciar al resto de su vida porque ya estoy en una junta directiva, qué pena, no puedo atender la junta porque tengo que ir a llevar a la hija a la cita del médico.
Esas labores se distribuyen en pareja y deberían ser cargas de los pares que son pares de pareja. Pues es como, y yo se los digo porque yo lo vivo con mi esposo permanentemente. Ya les dije, tengo 3 hijos. Y por último les diría que en esa educación, que sí lo tenemos todos al alcance, es despertarle a nuestras hijas el hambre de vivir, el hambre de liderazgo, el hambre de llegar lejos. Yo, bueno, voy soltando la palabra porque si no me les quedo aquí hasta las 12 yo sola en el panel, entonces les dejo esos mensajes que creo que a todos nos deberían inspirar en cómo hacemos que nuestras mujeres, nosotras mismos y quienes tenemos alrededor, hagamos como ese cierre de brechas en algo que sí está en nuestras manos. Bueno, gracias, y en nombre de Mujeres en FinTech, ¿sí? Quiero decir que vamos a iniciar un programa en una alianza con Core Woman de educación para desarrollo de producto financiero con enfoque de género. Esto lo vamos a estar, creo que lo estamos anunciando esta semana, porque efectivamente desde la medición, ¿sí? La encuesta, oye, yo no mido, mido cómo se utiliza, en dónde se queda el proceso. O sea, hay mucho que podemos hacer a nivel como de conciencia para primero medir y luego comenzar a considerar, porque es que el ejercicio de desarrollo de un producto financiero o de un servicio financiero con enfoque de género es algo pues muy interesante. Aprender a manejar equidad, igualdad, es algo que es bien interesante. Entonces, bueno. Y puedo comentar solo Sí. una cosita. Para las fintechs que quieran realmente diseñar para mujeres, tienen que entender las necesidades, abordarlas, pero que sepan que es un excelente negocio. Porque cuando hay números, los números que tenemos muestran que es un excelente negocio. Las mujeres mejores pagas y son excelentes clientes, los Net Promoter Scores son más altos. Entonces, no es solo que estás haciendo algo que hay que hacerlo porque hay que cerrar brechas, pero que es además buen negocio. Y hay cada vez más material que muestra, por ejemplo, si están interesados, la Financial Alliance for Women tiene manuales de cómo hacer esto en FinTech y cómo las FinTech pueden llevarse gran parte del pastel si lo hacen bien. Excelente. Vamos a cambiar radicalmente de tema y nos vamos a ir al mundo de las inversiones y al mundo de las inversiones financieras complejas y criptoactivos. Cuéntanos, Juliana, que ese es tu gran tema. ¿Cómo está la posición de género en ese espacio? Este es un espacio que ha crecido mucho en participación femenina. Yo fui una como de las pioneras en estos temas en Colombia. Yo llevo invirtiendo más de 15 años y con la empresa hace 10 años. Y justo cuando empecé en la empresa me di cuenta de la brecha tan enorme que había. Eran muy pocas las mujeres y siempre me preguntaba por qué esto pasaba. Y uno de los grandes temas era todo el tema del empoderamiento, la educación y la aversión al riesgo. Esos son 3 componentes que hacen un inversionista, un emprendedor y diferentes cosas. El riesgo se minimiza cuando hay educación. Entonces, si alguien no está preparado, pues es mucho más duro enfrentarse a estos retos. Y todo el tema del empoderamiento me di cuenta que es muy, desde lo que tú decías, que son carreras que son muy específicas para hombres. Cuando yo estudié la ingeniería, específicamente, habíamos 4 mujeres en un salón iniciamos 8 mujeres en un salón como de 70 hombres y al final nos graduamos 4. Entonces, desde ahí se ve, 1, el tema de la preparación, pero 2, también un poco el sesgo desde las personas que nos enseñaban, que la mayoría eran hombres, de cómo nos hablaban, que no era cómodo, ¿cierto? Y esto se ha ido mejorando a lo largo del tema y creo que es un trabajo muy desde el empoderamiento, desde este tipo de espacios, de que otras mujeres puedan venir y ver que algunos lo han logrado, de qué manera lo han hecho y qué habilidades tenemos que pueden permitirnos hacer crecer mucho más. Y en esos ámbitos creo que en mi caso específico lo he podido aprovechar mucho desde el punto de que siempre y cada vez más hay estos espacios que ustedes articulan desde el BID, desde Mujeres FinTech, de que hay capacitaciones específicas y las que estén dispuestas a aprovechar estos espacios, pues siempre hacen una mayor cabida en
estos escenarios y van creciendo de una manera más importante. Y nos dabas unas cifras al comienzo de inversión y cómo han crecido estas inversiones, o sea, tú nos mencionabas muy poco, como 3%. Un 3%. Del 3 al 20%, 20%. Sí, de inversiones en criptoactivos. ¿Por qué? O sea, ¿cómo piensas que podríamos, de qué manera podríamos mejorar el nivel de sofisticación en las inversiones femeninas? En estos activos complicados. El 20% es en mercados financieros más sofisticados como las acciones, como las opciones, índices, bueno. En los criptoactivos hay una participación mayor y esto es un tema muy chistoso. Cuando yo inicié en el mundo de las criptomonedas, como en el 2016, estaba todo el auge de las pirámides y nos dimos cuenta de la necesidad que había aquí de educación, no solo para mujeres, sino también para hombres. Hicimos uno de los primeros bootcamps en criptomonedas en Latinoamérica. Y mi sorpresa fue cuando llegó una participación mayor de mujeres que de hombres. Entonces, como que ahí hubo un cambio muy importante y yo pensaba, bueno, ¿qué hicimos bien? Luego me di cuenta que no habíamos hecho nada, pero nos dimos cuenta que fue por un componente dado a las estafas, y es que estas estafas requieren unas habilidades para los multiniveles que son más desarrolladas en las mujeres, habilidades comerciales, habilidades sociales, relacionales, y esto trajo a estas mujeres al mundo de los criptoactivos. Cuando se dieron cuenta que ya tal vez no estaban por el camino correcto, empezaron a involucrarse, a darse cuenta que era una gran oportunidad y a desarrollar estas habilidades en matemáticas, en finanzas, en plataformas que les permitía formarse y tener unas ganancias en mercados financieros. Más adelante pues empiezan a abrirse otro tipo de mercados como las acciones, como las divisas, etcétera, y pues se genera pues este boom que se está generando en este momento. Bueno, pues excelente, muchísimas gracias. Una palabra que le quieran regalar como recomendación a la audiencia. Juliana. Sí, empieza tú, Juliana. Yo tengo empoderamiento, esto lo construimos entre todas, y esto que está pasando acá, yo he ido a varias conferencias acá en la sala, en el marco de Colombia 4.0, y esta es en la que más he visto participación de mujeres, y eso justamente es lo que construye el ecosistema. Y lo segundo es el perder el miedo y lanzarse. Yo inicié mi empresa con el Mintic en apps.co, en un escenario donde no había muchas mujeres, pero donde me dieron todas las herramientas para lograr equilibrar todos estos aspectos. Entonces es buscar las herramientas porque hay cursos, hay capacitaciones, hay financiación específicamente para mujeres y hay que aprovechar que se está dando esos aspectos en este momento. Una palabra, porque estamos pasados de tiempo. Hacer bien todo lo que se ha comentado aquí es excelente es un win-win, como si ganar para la sociedad, para las familias y para los negocios. Preparación. La suerte ayuda a los preparados. Bien. Aprender a confiar en nosotras mismas. Autoconfianza. Esa es bien importante. Encantadísimos de escucharlos. No tenemos tiempo para preguntas, ¿cierto que no? No tenemos tiempo para preguntas, pero aquí estamos, vamos a estar afuera. Aprender a mejorar nuestro capital relacional involucra también conversar, salir del espacio, intercambiar el teléfono. Muchas cosas se pueden hacer saliendo de ese espacio. Gracias, gracias, qué linda conversación. Muchas gracias. Hemos finalizado nuestro encuentro en este momento. Pero hey, no te quedes con toda la información. Compártela con el mundo en redes sociales utilizando el hashtag Col40. Y recuerda, esto es Colombia 4.0. Ya haces parte de la era de la inteligencia artificial.